Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre combinación de capacitores en paralelo y en serie. Pero antes de eso hablemos un poco de la simbología de los capacitores. Tenemos que el símbolo para representar un capacitor, el que podemos ver aquí, serían dos placas paralelas. También el símbolo para representar una batería serían también dos placas paralelas, pero una más alargada que la otra, donde la menos alargada representaría el polo negativo y la más larga el polo positivo de la batería. También tenemos los símbolos para los interruptores, para los switches, que sería lo que podemos ver aquí. En este caso el de acá arriba sería un interruptor abierto y este sería un interruptor cerrado. Pero también tenemos que otra forma de representar a los capacitores sería como lo podemos ver aquí, uno con una placa un poco curva y el otro sería de esta forma, donde representa uno la placa positiva, pero a la final es la representación de un capacitor. Y también podemos ver otra forma de representar a las baterías o las diferencias de potencial. En este caso esta podría ser la más compleja de entender, sobre todo si en el diagrama no está con los símbolos de cuál es el lado positivo y cuál es el negativo, pero también sigue el mismo patrón de esta, que es el lugar donde empieza la placa más corta sería el lado negativo y el lugar donde empieza la placa más larga sería el polo positivo de la batería. También tenemos esta otra forma de representar a los interruptores. En este caso el de acá arriba sería un interruptor abierto y el de acá abajo sería un interruptor cerrado. Ahora hablemos de los capacitores en paralelo. Como podemos ver, sería una combinación de capacitores, como lo vemos en la imagen, dos placas paralelas arriba y dos placas paralelas abajo, ambas teniendo una diferencia de potencial. Y si analizamos, podemos ver que tanto la diferencia de potencial que entra al capacitor 1 como la que entra al capacitor 2 es la misma. Entonces la representación de esta combinación de capacitores en un diagrama sería estas placas paralelas aquí, placas paralelas acá. Este lo llamaríamos capacitor 2 y este sería capacitor 1. El de arriba tendría una carga 1 y el de abajo una carga 2, y la batería, que sería la diferencia de potencial. Entonces podríamos decir que la carga total sería igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. Y sabemos que la carga total sería igual a la carga equivalente, la capacitancia equivalente entre esos dos capacitores por la diferencia potencial. Entonces tendríamos lo siguiente: capacitancia equivalente por la diferencia de potencial sería igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1 más la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2, reemplazando las cargas por estas expresiones de aquí. Pero sabemos con anterioridad que los voltajes en los capacitores en paralelo tienen que ser necesariamente iguales. Entonces se podrían cancelar todos y nos quedaría que la capacitancia equivalente sería igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 para los capacitores conectados en paralelo. Pero podemos hacer una representación general para varios capacitores conectados en paralelo y sería lo siguiente: la capacitancia equivalente sería igual a la suma de todas las capacitancias. Bien, ahora los capacitores en serie serían estos que podemos ver en la figura, serían también dos capacitores, pero en este caso la placa negativa de una está conectada a la placa positiva de la otra. Es decir, tendríamos una placa de cada uno de los capacitores interconectadas, también con una diferencia de potencial entre sus capacitores. La representación sería esta que podemos ver en la parte B de la figura. 1 es igual a la carga en el capacitor 2 y es igual a la carga total.
tendríamos también que la diferencia de potencial total sería igual a la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial en el capacitor 2. Sabemos entonces que la diferencia de potencial es carga sobre capacitancia. En este caso, como es la diferencia de potencial total, sería sobre la capacitancia equivalente. Reemplazaríamos eso y nos quedaría entonces la carga total sobre la capacitancia equivalente sería igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1 más la carga 2 sobre la capacitancia 2. Sabemos que las cargas son iguales, se podría cancelar y nos quedaría esto. 1 sobre la capacitancia equivalente sería igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, una combinación de capacitores en serie. Ahora también podríamos tener una expresión general para esa expresión de ahí arriba y tendríamos que el inverso de la capacitancia equivalente sería igual Bien, ahora hablemos de la energía potencial en un capacitor. Si tenemos un capacitor cargado, tenemos que ese capacitor almacena una energía potencial que está dado, se representa con la siguiente ecuación: U igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Pero sabemos que la capacitancia es igual a Q sobre la diferencia de potencial. Si lo reemplazamos en esa ecuación y hacemos las operaciones, tenemos que la energía potencial también puede ser un medio de la carga por la diferencia de potencial. Pero también sabemos que la carga también puede ser capacitancia por diferencia de potencial. Y si hacemos las operaciones, tenemos que la energía potencial sería igual un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, tendríamos que estas tres ecuaciones nos podrían servir para calcular la energía potencial en un capacitor. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un circuito de capacitores combinados. Nos piden calcular la capacitancia equivalente entre A y B y todas las capacitancias están en microfaradios. Entonces tomamos el circuito inicial y podemos ver que los capacitores de 1 y de 3 microfaradios están conectados en paralelo. Y podemos ver también que los capacitores de 6 y de 2 microfaradios también están conectados en paralelo. Entonces lo podemos sumar directamente y la capacitancia equivalente para el de 1 y de 3 sería 4 microfaradios y la capacitancia para el de 6 y 2 sería 8 microfaradios. Entonces dibujaríamos un nuevo circuito ahora con las nuevas capacitancias. Teniendo ese nuevo circuito, nos podemos dar cuenta que ahora nos quedarían dos capacitores de 4 microfaradios conectados en serie y dos capacitores de 8 microfaradios conectados en serie también. Entonces lo calcularíamos con el inverso, nos quedaría 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios y eso sería 1 sobre 2 microfaradios después de hacer las operaciones. Entonces ahora tenemos que calcular el inverso de eso y sería 2 microfaradios, la capacitancia equivalente entre esos dos capacitores. Ahora para los dos capacitores de 8 tendríamos que tenemos que hacer lo mismo, sería con el inverso, reemplazaríamos, sería 1 sobre 8 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios. Eso nos daría 1 sobre 4 microfaradios. Calculando el inverso, nos quedaría que la capacitancia equivalente es 4 microfaradios. Dibujamos el nuevo circuito y ahora analizando el nuevo circuito, podemos ver dos capacitores conectados en paralelo, uno con 4 microfaradios y otro con 2 microfaradios. Entonces los podemos sumar directamente y eso nos daría 6 microfaradios, que sería la capacitancia equivalente. Entonces podemos decir que todo ese circuito con esa combinación de capacitores sería equivalente a un solo capacitor de 6 microfaradios con una diferencia. Haremos ejercicios
sobrecapacitancia con combinación de capacitores y nos vemos en el próximo video.